Es un libro que ha causado sensación global. Es un libro que dice que los alienígenas visitaron la Tierra y ayudaron a construir las pirámides y fluye en todo el mundo. Retó todo lo que creíamos saber sobre el pasado de la humanidad. ¡Mamma mía! Cuestiono al 100% las ideas ortodoxas de la arqueología moderna. Muchas personas difieren violentamente de ti. Es totalmente normal que sea atacado en nuestra sociedad. Pero luego de 5 décadas de escrutinio e investigación, ¿cómo ha resistido la controversial teoría de Erich von Däniken? Personas que han trabajado en la NASA han dicho oficialmente que, por supuesto, que creen que existe la vida extraterrestre. Acompañen a prominentes teóricos de los antiguos astronautas de todo el mundo. ¡Cielos! Cuando separen los hechos... Los investigadores tienen todo un arsenal de herramientas a su disposición. ...de la ficción. Vemos a esta nueva generación de teóricos de los antiguos astronautas que traen nuevos hechos que no estaban disponibles. Y exploren lo que se ha convertido en un fenómeno mundial. En ninguna época ha habido una ola tan grande de personas que creen en la vida alienígena. Es un especial de 2 horas de alienígenas ancestrales. La teoría de von Däniken es hipnotizante porque nadie sabe nada. ...1968... fue un año de agitación civil, colosales logros científicos y violenta oposición a una guerra que parecía no tener final a la vista. Fue una época en la que todo era cuestionado y ya no se confiaba en las personas mayores de 30 años. Tuvo lugar una revolución sociocultural en esta década. Vietnam, la liberación femenina, los derechos civiles y los asesinatos políticos. Fue una época de terribles tensiones mundiales. La aniquilación nuclear estaba en las mentes de todos. Los soviéticos tenían armas y misiles nucleares, y nosotros también. Hubo un gran cambio social y académico en todo el mundo, y en particular en Occidente. Los jóvenes tenían voz. Las personas se rebelaban contra el status quo que había surgido de la Segunda Guerra Mundial. El control sobre nosotros. Así que las cosas estaban cambiando. En 1962, el 35º presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció su ambiciosa meta nacional de llevar a un hombre a la Luna. Nosotros hemos elegido llegar a la Luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Menos de 6 años después de la audaz proclama de Kennedy, apareció un libro en las librerías, titulado Recuerdos del Futuro. Amenazaba ampliar los ya extensos límites de las más ortodoxas ideas de Estados Unidos sobre historia, arqueología, ciencia y religión. El título, con su enigmático signo de interrogación, era tan atractivo como su inquisitiva premisa. ¿Vinieron alienígenas a la Tierra hace siglos? ¿Dejaron atrás evidencia en forma de pirámides? Estructuras monolíticas, extrañas tallas y marcas aún más extrañas en las arenas. Y de ser así, ¿podría esta idea ayudar a explicarlo todo? Desde el origen de la humanidad hasta los misterios sin resolver de las religiones más sagradas del mundo. Recuerdos del Futuro reinterpretó antiguos textos históricos y religiosos como evidencia de una ancestral visita alienígena. Los reinterpretó como algo que no necesariamente era divino, sino más bien como una tecnología operativa extraterrestre de otro sistema estelar.
El autor de Recuerdos del Futuro parecía ser tan inofensivo y poco probable como el título del libro, un gerente de hotel suizo llamado Erich von Däniken. Cuando escribí Recuerdos del Futuro, todavía era director de gerente de un hotel de primera clase en Suiza. Escribí sobre mis ideas. Esto estaba ardiendo dentro de mí. Tenía que escribir el libro. Y de pronto, las personas veían a ese gerente de hotel totalmente diferente. Durante semanas vieron mi rostro en el periódico todos los días. Muchos decían, tuve ideas similares, pero eres el primero que las dice en público. Habiendo sido ya publicado en Alemania, el libro causó sensación instantánea en Estados Unidos. Casi de la noche a la mañana, Erich von Däniken pasó de la oscuridad a la fama internacional. Y lo que más tarde llegó a conocerse como la teoría de los antiguos astronautas apareció oficialmente en el radar y en los recibidores de todos. A las personas esto les parece fascinante, como sabes, y muchos tal vez difieran violentamente de ti y crean que esto es un montón de tonterías y suena bien y es interesante hablar de esto, pero realmente no hay lo que llaman sustancia. Como sabes, he presentado mis libros de un modo muy provocativo y muy explosivo. Así que es totalmente normal que sea atacado en nuestra sociedad. ¿Y por qué no debería ser así? Bueno, cualquier pero teoría nueva usualmente lo es, ¿cierto? Si es excéntrica y trascendental. Sí. Las personas dicen de inmediato imposible, es una locura. ¿Conoces a Schopenhauer? No, personalmente, sí, el filósofo. Sí, él dijo algo. Cada teoría nueva que florece pasa por 3 etapas. En la primera, todos se ríen. Es una tontería, una locura, olvídenla. En la segunda etapa, las personas ya no quieren hablar más de ella. Y en la tercera etapa, todo el mundo dice, ¡oh, eso, siempre lo dijimos! Recuerdos del Futuro ocasionó un replanteamiento fundamental general de nuestra historia, nuestros orígenes y, de hecho, nuestro lugar en el cosmos. La idea de que nuestros antiguos dioses pudieron no ser deidades en absoluto, sino visitantes extraterrestres, lo cambió todo. Es decir, puso de cabeza a la ortodoxia por completo y abrió a las personas a nuevos modos de pensar. Creo que Recuerdos del Futuro fue una de las publicaciones más intrigantes y de mayor impacto en la historia moderna. Estaba repleta de preguntas, y esa era la gran diferencia. Las preguntas hicieron que las personas buscaran una respuesta. Mi padre era mecánico en el Saturno V que fue a la Luna. Y cuando leyó Recuerdos del Futuro, creo que se emocionó. Y sabía que también podría encender algo en mí para pensar por mi cuenta y hacer mi propia investigación. Y mi padre siempre quiso que no aceptara la palabra de nadie en nada, que lo descubriese yo mismo. Y esa es una de las razones por la que me hice científico. Pudo tomar las historias y mitos y sugerir que había algo real tras ellos. Eso me pareció fascinante. Y pensar que esto fue en los años 70 ayudó a motivar e impulsar la ciencia y así contemplar las cosas de modo diferente. Creo que la teoría de von Däniken de los antiguos astronautas toca nuestro sentido del misterio, porque somos curiosos. ¿Qué hay allí afuera? ¿Qué sigue? Pero aún siendo tan popular como demostró ser Recuerdos del Futuro para el público que compraba libros, también fue, y tal vez no sea sorpresa, casi totalmente descartado por miembros de la comunidad académica. La primera reacción a Recuerdos del Futuro, en especial de los académicos, fue de repulsión. Finales de los 60 y principios de los 70. Fue una época en la que todos escuchaban a los expertos. Y Erich fue hecho pedazos. Atacaban su carácter, atacaban su investigación y métodos. No les gustaba lo que había en ese libro. Por supuesto, fui atacado. Después de Recuerdos del Futuro, primero fui aplastado por casi toda la comunidad científica. Todos decían, está loco. ¿De qué está hablando? Y otros críticos dijeron, bien, es solo un camarero. Porque trabajaba en el negocio hotelero. ¿Cómo puede tener este tipo de ideas? No le crean.
Es solo un autor de ciencia ficción. Lo que no notaron muchos de los críticos del libro fue el hecho de que von Däniken nunca afirmó ser arqueólogo o historiador. En su lugar, escribió Recuerdos del futuro desde la perspectiva de un ciudadano curioso que planteaba preguntas apremiantes, pero que no presumía brindar respuestas. En el libro escribí 238 preguntas. Bueno, no estaba totalmente seguro de estar en lo correcto en cada punto y en cada tema. Podía estar equivocado y podría haber otras posibles respuestas, pero estaba seguro de que iba por buen camino. Pero mientras los miembros de la comunidad académica ortodoxa estaban ocupados intentando destrozar el libro de Däniken, el público general descubrió que no podía soltarlo. A la gente que compraba sus libros le interesaba cuáles eran sus preguntas y las cosas cambiaron después de eso. Todos necesitaban respuestas a todas las preguntas que presentaba el libro, y todos se involucraron, todos se hicieron parte de la búsqueda. Y eso abrió la ciencia moderna y también la arqueología moderna, porque como un joven egiptólogo, como joven arqueólogo, tener un libro como este me hizo creer que no todo tenía que estar escrito en piedra, que podía pensar creativamente. Lo que creo que ha logrado la tesis de Däniken es agregar imaginación y maravilla al mundo. Dado el misterio del espacio, de que todo es posible. Fue el primer libro que retó las ideas ortodoxas de la arqueología, que de hecho cobró impulso y se convirtió en uno de los libros más populares en la historia de la publicación. Es decir, esa primera edición de 6 millones de copias se agotó en 3 semanas. Para una cultura en guerra consigo misma, Recuerdos del futuro planteaba preguntas que muchos se hacían, pero temían preguntar. Preguntas que parecían oportunas para un mundo que estaba a punto de llevar a un hombre a la luna. En abril de 2018, el editor y teórico de los antiguos astronautas, Georgios Tsoukalos, acompañó a su viejo amigo y mentor, Erich von Däniken, en Fribourg, Suiza. Vinieron a visitar la Universidad Saint-Michel, la escuela jesuita a la que asistió Erich de niño. Fue aquí, hace más de 7 décadas, donde von Däniken comenzó a hacer las preguntas que cambiarían su vida para siempre. Oh, Giorgio. Vaya. Este es el lugar sagrado. Aquí fue donde comenzó todo. Esto es hermoso. Imagina a un joven orando cada día por al menos media hora en esta iglesia. Verás, veía estos techos. Mira hacia arriba. Algunas de las pinturas son muy hermosas, es decir, con los rayos y las personas descendiendo del cielo. Muy interesante. Esto es impresionante, de verdad. Y en este momento aún tengo la misma sensación que tenía a los 17. Mira arriba, todos los santos en el cielo. Y aquí aprendí por primera vez que hubo una guerra allá arriba. Sabes, cuando era niño me dijeron, cuando llegues al cielo, será un lugar de felicidad absoluta. En el cielo nos reuniremos con Dios. Si eres feliz, reunido con Dios, no habrá guerra ni oposición. Eso es lo que me confunde. Así fue como comenzó todo aquí. Algo andaba mal en mi propia creencia. ¿Tenías algún compañero de estudio, tus compañeros de clases, que estuvieran interesados en esas cosas y de pronto les decías, oye, mira esto, ¿qué te parece? Por supuesto, sabes, de niño siempre fui lo que llaman un animal alfa. Siempre era el líder. Todos me escuchaban. Por supuesto, los muy creyentes no querían tener nada que ver con las ideas locas de Erich. Pero tenía esos pensamientos estando aquí. Y dije, mi Dios es omnipotente. Mi Dios no necesita un vehículo para moverse del punto A al punto B. Mi Dios está en todas partes, así que todo era confuso.
Y todo comenzó en esta iglesia de aquí. ¿Y entre tus maestros había algún sacerdote jesuita que te haya dicho, Eric, si estás interesado en esto, deberías leer eso o aquello de allá? Exacto. Estos sacerdotes jesuitas no eran para nada ortodoxos. Eran sumamente amigables y serviciales. Recuerdo a uno. Hablé con él de mis ideas y me dijo, Eric, deberías leer a Enoch. El libro de Enoch, que se cree fue escrito por místicos judíos en el siglo III a.C., cuenta la historia de la venida del arcángel Miguel a la tierra para llevarse al mortal Enoch al reino de los cielos. Una vez allí, Enoch fue educado por los ángeles. Enoch es llevado al más alto, que es el comandante de la nave espacial de los extraterrestres, y aprendió ingeniería y astronomía de los extraterrestres. El comandante dijo, algunos de los nuestros tuvieron sexo con humanos y crearon gigantes. Y tenemos que destruir a la humanidad con estos gigantes, y solo podemos hacerlo mediante un gran diluvio. El gran diluvio fue creado por extraterrestres a propósito. En todas las mitologías, incluyendo a la Biblia, algunos dioses bajan y dicen a los humanos que un gran diluvio llegará y los destruirá. Y esos dioses lo sabían mucho antes. Y lo sabían porque ellos mismos crearon el gran diluvio. Ya que el libro de Enoch fue removido de la Biblia tradicional en algún momento del siglo V, es considerado demasiado inverosímil para ser creíble por muchas personas de fe. Pero para el joven Eric von Däniken, el libro de Enoch representó un portal a un mundo de conocimiento oculto y prohibido. Después de leer a Enoch, me sentí como un explorador que va a una jungla y ve flores nuevas. Me dije, si Enoch tiene razón, debe haber más información de antiguos escritores o historiadores. Así que siempre estaba buscando y aparecía más y más. Entonces ese fuego en mí dijo, Eric, no escribas de las cosas que no conoces. Ve allí, tócalas, huélelas, habla con las personas. Estaba totalmente seguro, y no solo lo presentía, sino que estaba seguro de que iba por el camino correcto. Así que peleaba por esto. Así que nunca fuiste un investigador de sillón, eras un explorador real. Por supuesto, era un explorador. Uno de mis mejores amigos era egipcio, y me invitó allá. Yo tenía 18 años, así que fui. Durante 3 semanas escalé las pirámides. Estuve bajo la pirámide de Saqqara, en el Serapeum, etc. Así que conocí todo eso por un joven. Por supuesto, visité la Gran Pirámide en Egipto y me impresionó mucho, porque siempre tuve la impresión de que eso no fue hecho solo por humanos. Especialmente en la egiptología, muchos arqueólogos creen saberlo todo. En realidad, hay miles de preguntas abiertas, comenzando con el constructor de la Gran Pirámide. Alborozado por su viaje a Egipto, Eric pasó la siguiente década viajando a todos los sitios de los que había leído siendo un niño. Pero en lugar de examinar estructuras megalíticas y extrañas tallas desde una perspectiva académica tradicional, observó el mundo a través de los ojos de alguien que estaba abierto a nuevas y audaces interpretaciones. No era solo un joven saltando en algún lugar arqueológico. Antes de ir a ese lugar, leía el libro arqueológico. Luego me trasladaba allí a hablar con las personas y preguntar por su mitología y por su explicación. Y solo cuando todo estaba reunido, la información científica y la personal, entonces escribía sobre eso. La arqueología no es una ciencia exacta. Es una ciencia en la que armas cosas y luego tomas una decisión. Ese era mi modo de intentar hacerlo. En Perú, von Däniken investigó las famosas líneas de Nazca, líneas y símbolos gigantescos grabados en la tierra que solo pueden verse apropiadamente desde gran altura. Leí sobre Nazca en un periódico y vi la primera foto, solo una foto, que mostraba una línea en el desierto. Nazca no era conocida en absoluto por el público, así que dije, ¿qué es esto? Tienes que ir allí.
En Recuerdos del Futuro sugerí que tienen algo que ver con extraterrestres. En mi opinión, nuestros ancestros crearon esas señales gigantes en el suelo porque querían enviar señales a los seres de arriba. Estamos aquí, bajen aquí. Después de cada viaje, Eric regresaba a su trabajo regular como gerente de un hotel en Davos, Suiza. Una vez allí, ahorraba cada franco que ganaba para financiar sus siguientes viajes. Finalmente, sus recorridos por el mundo dieron fruto en la forma del primer éxito de ventas de Eric, Recuerdos del Futuro. ¿Alguna vez pensaste que décadas después tus ideas se volverían tan importantes? No, en absoluto. Y al principio no encontré editor. Nadie quería publicarlo. 20 editores lo rechazaron. Y esa es otra historia. Finalmente, el libro llegó al mercado. Nunca pensé que esto crearía una tormenta mundial de controversia en todo el planeta. Bien, esto es increíblemente especial y me siento muy honrado de que me hayas traído aquí porque esto es especial. Los comienzos de Recuerdos del Futuro están aquí. Con la publicación de Recuerdos del Futuro en 1968, lo que comenzó como las nociones audaces de un curioso estudiante estaba por crear un cambio de paradigma en el modo en que la humanidad veía el universo. No habría retorno. 20 de junio de 1969. Base Tranquilidad aquí. El Águila ha aterrizado. En Neil podemos verte bajar la escalera ahora. El astronauta estadounidense Neil Armstrong se convierte en el primer humano en la historia en poner pie en un cuerpo astronómico distinto al planeta Tierra. Es un pequeño salto para un hombre y un salto gigantesco para la humanidad. Con un pequeño paso, se convierte en el primer extraterrestre oficial de nuestro planeta. En un instante, las ideas fantásticas de alienígenas y naves espaciales se volvieron una aleccionadora realidad. Cuando ocurrió, todo el planeta estalló en un éxtasis absoluto. Fue un momento enorme para el espíritu humano. Fue considerado una victoria para toda la humanidad. De pronto, la ciencia ficción se hizo real y abrió una nueva era de exploración. Y esto hizo que muchos cuestionasen si de hecho éramos los primeros en pisar la superficie de la Luna o no. La ciencia ficción se había convertido en ciencia factual, y libros como Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken, aunque no menos controversiales, ganaban amplia aceptación entre el público general. El libro también obtuvo casi un estatus de culto al imprimirse finalmente en más de 28 idiomas. Estaba en la secundaria para entonces, y una de las cosas que me gustaban era que él observaba sitios antiguos desde una perspectiva totalmente diferente a la de otros historiadores. Y allí estaban las imágenes de extraterrestres, misteriosos muros gigantes, y yo quería verlos por mí mismo. Recuerdo que revisé ese libro y al instante me conecté con las imágenes. Había algo muy familiar en esas imágenes que él mostraba de antiguos alienígenas en los muros de las cuevas. Quedé atrapado al instante. Desde los años 70 hemos visto un importante estallido de interés en esta área. Descubrí Recuerdos del Futuro y quedé asombrada. Hizo eco en mí tan profundamente que se quedó como la verdad para mí. Ese libro nos dio permiso a todos para hablar de que los extraterrestres vinieron a la Tierra y de que podría haber otras explicaciones para la literatura bíblica y religiosa, aparte de los ángeles. Mi abuela tenía una mente increíblemente abierta y, en lugar de leerme cuentos para dormir tradicionales, me leía Recuerdos del Futuro en ocasiones. Pero yo tenía 5, 6 o 7 años, así que fue ella la que plantó esa semilla. El sugerir de pronto que un contacto con extraterrestres pudo ocurrir en el remoto pasado era revolucionario. En 1970, Sun Classic Pictures
estrenó un largometraje documental basado en el libro de von Däniken. Recuerdos del futuro, el éxito de ventas internacional de Erich von Däniken que derrumbó las teorías convencionales sobre historia y arqueología. Ahora, Sony International lo lleva a la pantalla en una nueva y asombrosa película. Producida originalmente en Alemania, la versión en idioma inglés de la película se convirtió en la 9ª película más taquillera en Norteamérica ese año, un logro increíble para un documental. Incluso fue nominada para un Oscar. Fue enormemente popular cuando fue estrenada. El impacto de ese documental no puede subestimarse, ni el del libro. La noción de una antigua visita alienígena pasó de ser discutida dentro de la subcultura de los ovnis a ser algo que se discutía alrededor del bebedero en el trabajo, por ejemplo. Pero aunque muchos creían que Erich von Däniken los había introducido a un nuevo modo de interpretar el pasado de la humanidad, había otros, en especial aquellos en las comunidades religiosas y académicas, que creían que Recuerdos del Futuro era un ataque a las narrativas espirituales y arqueológicas establecidas. Criticaron los métodos de von Däniken y descartaron brutalmente su libro como nada más que pseudociencia. Si piensan en estas afirmaciones, si fuesen ciertas, serían asombrosamente interesantes. Que hemos sido visitados por seres de otras partes, quienes no solo crearon nuestra civilización por nosotros, sino que se aparearon con seres humanos. En mi opinión, es mucho más probable aparearse con una petunia que con un extraterrestre. Pero para sorpresa de muchos, von Däniken no se ofendió por sus críticos. En lugar de ello, les dio la bienvenida. Creía que su libro debía hacer preguntas profundas, no dar las respuestas. Las críticas, en especial las críticas constructivas, fortalecerían sus hallazgos y los harían aún más convincentes. En Delhi, India, hay un templo que contiene una columna de hierro. Estuve allí cuando tenía 22 años, y esa columna de hierro no se oxidaba. La estaba tocando y el sacerdote local dijo, esto ha estado aquí por siglos y no se ha oxidado. Así que en Recuerdos del Futuro especulé que tal vez había una conexión extraterrestre. Mientras tanto, esa condenada cosa se oxidó. ¿Qué puedes hacer? Simplemente te equivocaste, así que lo aceptas. Yo era muy joven y no lo bastante autocrítico. Tuve que aprender que a veces los críticos tenían razón y yo no, pero ese es el proceso de aprendizaje. Dado el misterio del espacio y las cosas fantásticas que comenzamos a ver en la mecánica cuántica, todo es posible. Hay muchas cosas extrañas que podemos examinar científicamente. Es decir, intentamos hallar una explicación de por qué el universo se expande cuando debería contraerse y aplicamos algunas teorías a ello. ¿Por qué no aceptar que alienígenas ancestrales vinieron a la Tierra y construyeron las pirámides, aunque sea extraño? Lo extraño es bueno, porque es algo que nos sacude. Creo que las personas a menudo se resisten a cualquier cosa que rete el paradigma actual. Y tampoco quieren que se rete el trabajo de sus vidas. Así que si se trata de alguien que creó la teoría que fue aceptada, no querrá que le arrebates eso, produciendo nueva evidencia. Irónicamente, uno de los defensores más ardientes de von Däniken comenzó como uno de sus críticos más directos. Mientras hacía una presentación en Huntsville, Alabama, en 1972, von Däniken expuso su teoría de que el libro bíblico de Ezequiel, en lugar de describir el encuentro con un ángel, de hecho era la historia de una visita extraterrestre. En el relato, el profeta Ezequiel describe una carroza voladora tirada por 4 criaturas vivas. Cada criatura es flanqueada por un objeto metálico, una rueda dentro de otra rueda, que Ezequiel observa al descender, haciendo un ruido estruendoso. Durante su discurso, Eric habló de Ezequiel y la rueda que presenció, y también de que fue llevado en esa gloria de Dios, como se describe en la Biblia, y comparó eso a un tipo de nave espacial. Entre el público estaba el ingeniero de la NASA, Joseph Blumrich, quien realizó investigación de diseño para el cohete Saturno V y el Skylab,
Como diseñador de naves espaciales, estaba seguro de poder refutar fácilmente esta interpretación de la rueda de Ezequiel. Después de la conferencia, Blumreich se acercó a Eric y le dijo: ¿sabe? Esto fue interesante, pero lo voy a desafiar. Leeré la Biblia esta noche y luego escribiré una tesis de cómo lo que dijo esta noche es un sinsentido. Pero luego de investigar arduamente, Blumreich quedó asombrado al tener que concordar con Erich von Däniken. Se convenció de que el libro de Ezequiel estaba de hecho describiendo algún tipo de nave espacial y pudo diseñar un módulo de aterrizaje práctico usando la descripción hallada en los textos bíblicos. En 1974, publicó sus hallazgos en su libro Las naves espaciales de Ezequiel. Lo fascinante de esto es que hasta hoy Blumreich y la NASA poseen una patente para una rueda omnidireccional. Una rueda que va hacia adelante y también hacia los lados sin tener que realizar un cambio de dirección. La rueda omnidireccional es una tecnología común que se usa actualmente en muchos montacargas, porque te permite llegar bajo el producto sin tener que moverlo de modo obstructivo. Y la rueda omnidireccional existe hoy debido a una referencia del Antiguo Testamento que Blumreich halló nada más y nada menos que en el libro de Ezequiel. La teoría de los antiguos astronautas había hallado su primer defensor en la comunidad científica, pero tal vez, incluso más impactante, sería la influencia del autor en una generación de académicos, intelectuales y artistas creativos más jóvenes y de mente abierta. Una comunidad creativa que incluía cineastas, quienes pronto crearían las películas de ciencia ficción más influyentes y exitosas de todos los tiempos. 1975 presenció la publicación del quinto éxito de ventas de Erich von Däniken, Milagros de los Dioses, en el cual el cada vez más prolífico autor examina milagros y otros fenómenos paranormales a través del prisma de la que ahora es conocida como la teoría de los antiguos astronautas. El éxito del libro generó otra adaptación cinematográfica, producida originalmente en Alemania, Misterios de los Dioses. Fue presentada por William Shatner. Como el Capitán Kirk y con el resto de la tripulación del USS Enterprise hicimos muchos viajes asombrosos al futuro. Pero eso era ficción. Quisiera llevarlos en otro tipo de viaje, basado en la realidad. Igual que Recuerdos del Futuro, narraba muchos de los temas más recientes de von Däniken, incluyendo los cráneos de cristal, los rituales tribales y los encuentros con ovnis. ¿Cuál es la opinión de la NASA de la posibilidad de la vida en el espacio exterior? Hemos concluido que puedes crear los elementos básicos de la vida en el laboratorio, lo que puede significar que es igual de fácil en el universo. ¿Crees que seres extraterrestres pudieron haber venido aquí hace 5,000 años? Definitivamente es posible. Al ser parte de esta película y leer el libro, creo que la teoría de von Däniken de los antiguos astronautas también representa un anhelo de alguien más alto, una figura paterna que nos cuide. 25 de mayo de 1977. Se estrena La Guerra de las Galaxias de forma limitada en Estados Unidos. ¡Vienen demasiado rápido! ¡Le di! ¡Genial, niño! No te pongas arrogante. Escrita y dirigida por George Lucas. No me llames filósofo tonto, bulto de grasa obeso. Cuenta la historia de un chico de granja. Es hermosa. Que crece en un planeta distante. Soy Luke Skywalker, vine a rescatarte. Vaya rescate. Alguien tiene que salvarnos el pellejo. Y se encuentra atrapado en una rebelión galáctica. Ahora soy el maestro. Solo un maestro del mal. Aquí Rojo 5, voy a entrar. Estás libre, niño. Volemos esta cosa y vayamos a casa. Su impacto es explosivo. La fuerza estará contigo siempre.
Pero entre los elementos que distinguen a la película y a sus secuelas igual de exitosas de las películas previas de ciencia ficción, está una frase que recibe al público al comienzo de la cinta. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Es una frase que solo podía tener sentido para quienes conocieran Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken. La ciencia ficción hasta ese momento había tratado de cosas que ocurrían en el futuro, pero cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, de pronto había ciencia ficción que ocurría en el pasado. De eso estaba escribiendo Erich von Däniken en Recuerdos del Futuro. Poco después del fenomenal éxito de La Guerra de las Galaxias, llegó una aventura espacial televisiva que le debía aún más a la visión de von Däniken. Lanzamiento. Estrenada en televisión en 1978, Battlestar Galactica contaba la historia de un grupo de exiliados extraterrestres que buscaban una tierra prometida. Con vestuario y dirección de arte que parecían claramente egipcios, la serie sugería que los personajes de la historia probablemente hallaron un hogar en la Tierra en el pasado distante. Otra película basada en los antiguos astronautas y que rivalizó con La Guerra de las Galaxias en éxito de taquilla e impacto cultural fue Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. La presentación de los extraterrestres en la película como benignos y benevolentes le debió mucho a la teoría de von Däniken de que los alienígenas solo sienten curiosidad por nosotros como nosotros por ellos. El impacto cultural de Recuerdos del Futuro sigue siendo inmenso. Todo desde Viaje a las Estrellas hasta los Archivos X. Y la franquicia de Alien ha incorporado estas ideas de los antiguos astronautas. Recuerdos del Futuro ha permitido a los creativos en general, en películas, programas de televisión y novelas, realmente explorar la pregunta final: ¿de dónde vinimos? Y eso, creo, es lo que finalmente impulsa este fenómeno. Muy dentro de nosotros estamos casi programados para responder a esa pregunta de un modo creativo. Escribir un libro que dice que los alienígenas visitaron la Tierra y tener luego películas, televisión, radio, periódicos e historietas que envíen ese mensaje tiene que afectar a generaciones, por supuesto. Pero, como dirían los fanáticos de la ciencia ficción, la idea de que alienígenas inteligentes vinieron a la Tierra y moldearon su futuro hace miles de años no era totalmente nueva. En 1961, el físico y matemático ruso Matej Agrest publicó un papel controversial proponiendo que los extraterrestres habían visitado las antiguas civilizaciones de la Tierra. La película de 1968 de Stanley Kubrick, 2001, Una Odisea del Espacio, se basó en el libro de Arthur C. Clarke, El Centinela, escrito más de una década antes. Varias películas comenzaron a aprovechar muy directamente la tradición de los antiguos astronautas. En 1980 se estrenó una película llamada Hangar 18. Se trata del intento de hacer ingeniería inversa a tecnología alienígena. Pasamos a los 90 y está la película Stargate dirigida por Roland Emmerich. Roland Emmerich no ha guardado en secreto el hecho de que se inspiró muy directamente en Erich von Däniken. Otros ejemplos incluirían la película de 2001 Vaqueros y Alienígenas, producida por Steven Spielberg, la producción de Marvel Thor, que trata de antiguos dioses noruegos que de hecho son extraterrestres, y Prometeo de Ridley Scott de 2012. Durante su campaña promocional, él fue muy abierto sobre el hecho de que recibió influencia directa de Erich von Däniken. Creo que penetra la cultura popular hasta el punto actual en que, si hicieras una encuesta a adultos jóvenes, asumiría que la mayoría están muy abiertos a la idea de que los extraterrestres nos visitan en algún momento, presente o en el pasado distante. Pero, ¿por qué el público parece estar más abierto ahora a las ideas de Erich von Däniken que en el momento en que se escribió el libro? La pregunta es, ¿estamos siendo influenciados por algún tipo de fuente no terrestre? ¿Es posible que tal vez series cósmicos, extraterrestres, estén influyendo en ciertas personas para exteriorizar nuestro origen alienígena?
Puede que la ciencia ficción sea entretenimiento, pero cuando observamos los éxitos de Hollywood, muchos de ellos tratan de cómo interactuamos con otras especies en el universo. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez esté programado en nosotros. Sabemos que este fue nuestro pasado y sabemos que será nuestro futuro. Nunca ha habido un momento en la historia en la que la humanidad haya estado más preparada para la aparición de los extraterrestres. Por nuestra ciencia moderna y nuestro entendimiento del viaje espacial, aunados a nuestro entretenimiento y nuestra cultura, que nos ha estado preparando para la existencia de extraterrestres, ahora estamos más preparados que nunca para su aparición. ¿Es posible que hubiese inspiración extraterrestre tras Recuerdos del Futuro? Y de ser así, ¿estamos siendo preparados para una reconexión con los mismos seres que, según Erich von Däniken, visitaron la Tierra hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que puede hallarse más evidencia, examinando la vasta influencia que ha tenido y continúa teniendo el libro en todo el mundo. En las décadas siguientes a la publicación de Recuerdos del Futuro, la teoría de los antiguos astronautas se convertía en un movimiento. Un número creciente de millones de personas era cada vez más abierta a la idea de que no solo los humanos no están solos en el universo, sino que alienígenas inteligentes continúan monitoreando su progreso. Así que algo comenzó a cambiar en la psiquis estadounidense. Las personas hacían preguntas muy inteligentes. Aunque aún rechazada por los académicos y arqueólogos ortodoxos, atraía a un creciente ejército de investigadores, escritores y periodistas. Eric hacía esos lugares muy emocionantes y fascinantes. Y para mí era emocionante que, cielos, todos los lugares estaban allí, podían verse, eran reales. Así que realmente debo darle el crédito porque me ayudó a viajar por todo el mundo. Leer los libros de Eric me dio una perspectiva nueva del pasado. Y recuerdo que al ver ese libro quedé atrapado de inmediato y comencé a sumergirme más profundo en esa idea, en esa teoría de que los humanos hacía mucho habían interactuado y habían sido increíblemente alterados por estos seres. Impulsando el creciente ejército de teóricos de los antiguos astronautas, estaban nuevos y emocionantes descubrimientos arqueológicos como Göbekli Tepe, una serie de monolitos de piedra hallados enterrados en las planicies cerca de Şanlıurfa, Turquía, en 1996. Según la datación por radiocarbono, las estructuras podrían tener hasta 12.000 años, más de 5.000 años más antiguas que la primera civilización conocida en Mesopotamia. El sitio de Göbekli Tepe en el sureste de Turquía rápidamente se convirtió en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Porque nunca habíamos visto o imaginado siquiera que simples cazadores y recolectores pudiesen producir estructuras monumentales tan espectaculares como las de Göbekli Tepe. Estas columnas de piedra caliza miden hasta 5,5 metros de altura, están hermosamente revestidas y alisadas. Nunca habíamos visto un trabajo así de ese periodo. Y el análisis geomagnético que se ha realizado de lo que hay bajo la superficie parece indicar que hay al menos 20 grandes estructuras circulares en ese montículo. Y hasta ahora han excavado la mitad de ellas, así que aún queda una enorme cantidad de trabajo por hacer. Eric ha teorizado que estas antiguas civilizaciones, muchas de ellas en contacto o desarrolladas por extraterrestres, fueron destruidas en un cataclismo, como el diluvio de la Biblia. Göbekli Tepe fue construida hace más de 12.000 años y no tenemos registro de que fuese construida o de quién lo hizo. Así que debes preguntarte si las personas que construyeron Göbekli Tepe fueron destruidas en un gran diluvio como el narrado en la Biblia. La teoría hacia la que me inclino más es que hubo una civilización avanzada previa al diluvio que fue casi totalmente erradicada en algún punto. Y la idea es que estuvo vinculada al Dryas reciente, porque parece que muchas de estas
Estructuras megalíticas fueron erigidas casi al mismo tiempo. Tenemos a Robert Schoch, que fechó la Esfinge, creo que hace 12.000 años. Y tenemos a Göbekli Tepe, que puso todo de cabeza. Otro descubrimiento incluso más reciente que ha impulsado el argumento de los antiguos astronautas fue realizado en Java del Oeste, Indonesia. En 2011, arqueólogos iniciaron la excavación formal de un sitio conocido como Gunung Padang, o Montaña de Luz. Gunung Padang es una colina piramidal. Es megalítica y está en Java. Un geólogo de Java llamado Danny Hillman ha guiado a un equipo para investigar los niveles más profundos del sitio y ha encontrado evidencia irrefutable que se remonta a al menos 8.000 años antes de Cristo. Y de hecho, en el centro de esto parece haber un tubo de lava, y eso apunta a la evidencia que sugiere que hubo actividad humana allí ya en el año 25.000 antes de Cristo. ¿25.000 antes de Cristo? ¿Podría esta colina piramidal estar ocultando realmente una estructura que construyeron antiguos humanos 20.000 años antes de la primera civilización conocida? Utilizando un radar que penetra el suelo y sondeos sísmicos tomográficos, geólogos descubrieron que oculta bajo la tierra hay una pirámide escalonada que mide más de 90 metros de altura. Por supuesto, Gunung Padang está vinculada a la mitología local, para la cual significa montaña de luz. En la tradición estelar indonesa hay una constelación de particular interés. La llaman Vendung Viduk, nosotros la Osa Mayor. Se cree que tiene la forma de un bote y que la nave original, la nave espacial original que trajo a las personas, provino de ese lugar hasta su tierra. Sus casas, las casas largas, las estructuras comunitarias se construyen con forma de bote, siempre mirando al norte, en honor de su lugar de origen. Se dice que estos viajeros estelares fundaron la familia real original. El nombre del pueblo, Toraja, significa aquellos que vinieron de las estrellas. Aumentando la atractiva noción de viajeros estelares, está el creciente número de descubrimientos arqueológicos que muestran tallas de lo que parecen ser astronautas. Aunque muchos ejemplos antiguos ya fueron descritos en los primeros libros de von Däniken, el gran número de hallazgos recientes y su naturaleza global han ayudado a minar la idea de que estos antiguos petroglifos se basan exclusivamente en mitos. Hay un vasto número de imágenes antiguas que parecen mostrar personas en trajes espaciales. Algunas están en lugares remotos como el sur de Argelia, donde incluso los arqueólogos les han dado nombres a estas personas en trajes espaciales como el dios marciano y cosas así. Muchos petroglifos en el cayón Nine Mile en Utah son muy extraños. En el panel familiar vemos lo que parecen ser un hombre y una mujer parados allí. Parecen tener cascos espaciales en la cabeza con antenas. Los propios navajos afirman que estos petroglifos los hicieron personas que estuvieron antes del diluvio, antes de ese cataclismo que azotó la Tierra. Y afirman que estas imágenes tienen muchos miles de años de antigüedad. Pero las tallas en las rocas y los antiguos monolitos no son los únicos descubrimientos recientes que han ayudado a apuntalar la teoría original de Erich von Däniken. Hay algunos hechos de carne y hueso y donde la evidencia científica de los antiguos astronautas podría ser irrefutable. Paracas, Perú, febrero de 2018. En su continua búsqueda de más evidencias de que antiguos astronautas vinieron a la Tierra hace siglos, Erich von Däniken viaja al Museo de Historia de Paracas para reunirse con el director adjunto del museo, Brian Forster. Forster ha prometido permitirle ver de cerca una notable colección de cráneos que von Däniken cree no son de origen humano. Estos fueron encontrados en la misma tumba, así que eran miembros de la misma familia.
Con los años, cientos de extraños cráneos alargados de apariencia humana han sido hallados en todo el mundo. Desde Australia, donde se estimó que los cráneos tenían al menos 10.000 años, hasta Ucrania, donde fueron hallados en catacumbas que se sabe se remontan a cuando menos 5.000 años. Ya que a través de la historia, varias culturas han realizado la práctica ritual de alargar artificialmente los cráneos de los niños, envolviendo fuertemente sus cabezas. Muchos miembros de las comunidades científica y académica han descartado los cráneos hallados en Perú como algo creado usando el mismo método. Pero Brian Foster es uno de un creciente puñado que no concuerda. Según sus años de investigación, varios de los cráneos exhibidos en el Museo de Paracas presentan otras características que no pueden explicarse por la práctica nativa de envolver la cabeza. Lo controversial de los cráneos alargados es que, en muchos casos, la capacidad craneana es mayor que la de un humano normal. Por lo tanto, no serían simples ejemplos de deformación craneana, sino posiblemente una subespecie humana distinta o más. Bien. Oh, vaya. Sí. Hay por lo menos 20, diría yo. Este es el exhibidor principal. Este es un cráneo humano de apariencia normal del período Inca. Este era un granjero, pero puedes ver la variación en la forma. Tenemos algunos alargados horizontalmente como ese, y también tienes la clásica elongación vertical. Y nota el tamaño de las cuencas oculares. En algunos casos las cuencas oculares son 50% mayores que las de un ser humano normal. Cielos, absolutamente increíble. Hay dos posibilidades. O los humanos hicimos el cambio y presionamos artificialmente la cabeza y los huesos, o tenemos que hacerlo de nuevo con extraterrestres. Es muy improbable que sea una simple deformación craneana. Creo que genéticamente esta persona pudo haber nacido con el cráneo alargado. ¿Qué puedes explicarme de esto aquí? Quiero que sostengas esto. Mamma mía. Es un clásico cráneo alargado de Paracas. Excepto que no tiene fontanela, no veo nada. Exacto, la sutura sagital no está. Algo anda mal aquí. ¿Falta la sutura sagital? La conexión de tejido fibroso que se encuentra en todo cráneo humano, conectando los dos grandes huesos que protegen el cerebro. Pero, ¿cómo podría faltar? Así que los profesionales médicos quedan totalmente confundidos al verlo. No concuerda con un cráneo humano normal. Increíble. 8 años después de que Erich von Däniken escribiese Recuerdos del Futuro, el autor e investigador Zecharia Sitchin comenzó a publicar su serie de libros Crónicas de la Tierra, que también proponía que antiguos astronautas habían participado en la creación y desarrollo de la humanidad. En Había gigantes sobre la Tierra, Sitchin sugirió que el ADN extraterrestre todavía existe en los humanos y que la prueba podría hallarse al examinar de cerca el antiguo cráneo de una reina sumeria que gobernó alrededor del año 2500 a.C. y que actualmente está guardado en el Museo de Historia Natural de Londres. Uno de los más grandes investigadores de la teoría de los antiguos astronautas en nuestro tiempo, Zecharia Sitchin, quien murió en 2010, tuvo un último deseo para cerrar su legado de investigación, que era examinar los restos de la reina Paubí. Sitchin pasó 50 años investigando la escritura cuneiforme sumeria y proponiendo la idea de que los Anunnaki, esos dioses extraterrestres, visitaron la antigua Sumeria. Y lo realmente interesante es que ella de hecho era conocida como Nin Puabi, y el Nin representa el término diosa en el idioma sumerio. Así que Zecharia Sitchin creía que si el Museo de Historia Natural hiciera una prueba a la reina Puabi, encontrarían que parte de su ADN es extraterrestre. Se decía que tenían el cráneo alargado, como muchos de los reyes y reinas y la realeza de Sumeria, igual que los Anunnaki. Y algunos dicen que tenía más dientes en la boca que un humano normal. Si no examinan esos restos, debes preguntarte por qué. ¿Hay algún secreto codificado en ese ADN que no quieren descubrir?
Podría ser que los restos de la reina Poavi podrían probar de una vez por todas que la teoría de los antiguos astronautas no es una teoría después de todo. ¿Es posible que la prueba del origen extraterrestre de la humanidad realmente exista? Y de ser así, ¿podría estar actualmente guardada, sin ser examinada, en la repisa de un museo de Londres? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, pero creen que evidencia igualmente convincente también puede hallarse, y a una escala mucho mayor, oculta a plena vista. Ahora pueden ver la bandera de Estados Unidos en la superficie lunar. Hermoso, hermoso. 20 de julio de 1969. Los astronautas del Apolo 11, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, plantan la bandera estadounidense en la Luna. Es la conmemoración de un momento histórico, cuando dos humanos se convierten en los primeros visitantes alienígenas de la Tierra en aterrizar en otro cuerpo celestial. En su libro Recuerdos del Futuro, Erich von Däniken sugiere que no solo visitantes extraterrestres de otros planetas vinieron a la Tierra en el pasado distante, sino que ellos, como los astronautas estadounidenses, también conmemoraron sus visitas en la forma de misteriosas tallas y estructuras. Y en estas visitas no plantaron una bandera, dejaron pruebas definitivas, pruebas contundentes. Por todo el mundo hallamos monumentos antiguos que tienen alguna relación con las estrellas, ya sea que reflejen posiciones astronómicas de algún particular grupo de estrellas o que están alineados con mucha precisión hacia la salida opuesta de una estrella. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Es posible que sean lugares de origen de seres cósmicos? Es su bandera. Sí, estuvimos aquí. En las décadas desde la publicación de Recuerdos del Futuro, los teóricos de los antiguos astronautas han buscado otros ejemplos de arquitectura alienígena aquí en la Tierra. Un lugar de particular interés es la meseta de Giza, en Egipto. A finales de los años 80, el autor e investigador del antiguo Egipto, Robert Bauval, presentó su teoría de la correlación de Orión. Sugería que las pirámides de Giza fueron construidas para alinearse con las estrellas del cinturón de Orión. El cinturón de Orión está compuesto por 3 estrellas brillantes. Hay 2 brillantes y una tercera más opaca que está desviada un poco a la izquierda. Es exactamente lo que vemos en la Tierra. 2 grandes pirámides alineadas con una tercera pirámide desviada. Alineaciones piramidales similares a las estrellas de Orión se descubrieron también a medio mundo de distancia, en el antiguo complejo de pirámides aztecas en Teotihuacán, en las afueras de Ciudad de México. El camino central de Teotihuacán, la Avenida de los Muertos, conecta 3 enormes pirámides. No solo están estas estructuras alineadas con las 3 estrellas del cinturón de Orión, sino que la propia Avenida de los Muertos señala hacia el cúmulo estelar de las Pléyades. Hubo una enorme cantidad de discusión sobre esto, comenzando a finales de los 80 hasta los 90. Y lo que hizo fue hacernos a todos comenzar a pensar en la superficie de la Tierra, en relación con las estrellas y otras inteligencias que habrían venido aquí. Una alineación celestial similar puede verse en la isla mediterránea de Cerdeña, donde una antigua cultura conocida como los Nuragas construyó torres megalíticas. Santu Antine es uno de los mayores sitios neolíticos de Cerdeña. Lo interesante de él es que cuando lo observamos junto a otras 7 estructuras, posee el patrón del cúmulo estelar de las Pléyades. ¿Qué nos dice esto? Bien, nos dice que es posible que los habitantes de Cerdeña, de hecho, estuviesen en contacto con seres de las Pléyades y que creasen esta increíble estructura neolítica para conmemorar tal vez una visita o tal vez el deseo de viajar a las Pléyades. El hecho de que tantas de estas estructuras se alineen con las Pléyades tal vez sea una pista de que son sumamente importantes. Hermes Trismegisto, el nombre griego del dios egipcio Thoth, dijo que Egipto es el espejo de los cielos.
Y basándose en esto, los antiguos egipcios creían que el Nilo terrenal era un reflejo del Nilo celestial, la Vía Láctea. Los antiguos egipcios colocaron sus pirámides en lugares específicos para poder finalmente unir al antiguo Egipto con las estrellas. Esas alineaciones son muy precisas y se alinean con la Vía Láctea, como habría sido vista en el cielo nocturno cerca del año 11.000 a.C. Lo que puedes hacer con los programas astronómicos es retroceder el reloj, ver atrás y decir bien cuándo fue el momento en que hubo una estrella en esta posición exacta. Y las otras pirámides también se alineaban con diferentes configuraciones estelares. Y lo que eso significa es que la antigua civilización egipcia se remonta mucho más en el pasado de lo que creemos hoy. Estas estructuras son como la X que marca el lugar. Tal vez lo que dicen es, estuvimos aquí. Eso es lo que hacen las civilizaciones, lo que hacen las personas. Cuando visitan algún lugar, dejan huellas. En años recientes, un creciente número de teóricos de los antiguos astronautas han sugerido que no solo los extraterrestres influyeron en nuestros ancestros para el posicionamiento preciso de estructuras importantes, sino que lo hicieron de un modo diseñado para aprovechar la energía natural de la Tierra. Hay varios lugares en nuestro planeta que se dice son lugares de poder, lugares de vórtices energéticos, y todos están conectados por una red mundial de energía que rodea el planeta. Y esos lugares son áreas donde las líneas energéticas se cruzan. Podría ser que los extraterrestres también estuviesen aprovechando esta red mundial de energía. Curiosamente, en muchos sitios misteriosos de todo el mundo, los investigadores han notado otra conexión particular. Muchas de las primeras imágenes de los llamados dioses han sido inmortalizadas cargando lo que parece ser algún tipo de bolsa de mano. Estas misteriosas bolsas son sostenidas por los dioses sumerios. Las vemos en México con los olmecas. Las hallamos en Mongolia. Las encontramos en Colombia. Podría ser algún tipo de tecnología mal interpretada. Tal vez era algún tipo de bolsa de herramientas o tal vez algún aparato respiratorio para los extraterrestres, porque no parece un objeto de moda. Parece más bien algún tipo de transmisor, un celular antiguo o una computadora. Si observas a nuestros astronautas al caminar desde la torre de lanzamiento hacia la nave espacial, llevan un sistema de maletín. Es un sistema temporal de apoyo vital. Es muy posible que eso sea algo similar. Los teóricos de los antiguos astronautas también han notado que parece haber una narrativa común entre las culturas donde están presentes esas imágenes. Al comenzar a rastrear este símbolo, vemos que aparece en Göbekli Tepe, donde hubo un repentino pico de civilización. Reaparece en Sumeria, donde de pronto tenemos una infusión de conocimiento. Lo mismo, virtualmente en todo el lugar donde aparece esta bolsa hallamos un pico o infusión repentina de conocimiento nuevo. Hay relatos en la antigua Mesopotamia de una figura que se consideraba el creador de la civilización, a veces llamado Adapa, Dogan u Oannes, a veces se describía con cola de pez o cabeza de ave. Y este personaje carga una bolsa y en ella todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la imaginación que la humanidad llegaría a necesitar. Existe la teoría de que tenían la capacidad de levitar mediante energía que nos pudo haber sido entregada por un alienígena. Es decir, es un concepto de ciencia ficción, pero no estamos seguros. Aunque sabemos que los aztecas, egipcios y las personas antes que ellos tenían alguna tecnología, ni siquiera sabemos cuánta pudieron haber poseído. Por eso, la teoría de von Däniken es posible. ¿Se inspiró Erich von Däniken y aquellos que lo siguieron simplemente en la curiosidad individual? ¿O existe otra razón más profunda para que la teoría de los antiguos astronautas se haya hecho más popular y más ampliamente aceptada que nunca?
Tal vez la respuesta pueda hallarse regresando a uno de los lugares que visitó primero von Däniken hace más de 50 años. Perú, febrero de 2018. 50 años después de la publicación de su primer libro, Recuerdos del Futuro, Erich von Däniken regresa a uno de los sitios que lo inspiraron, la misteriosa meseta de Nazca. Lo acompaña el investigador de los antiguos astronautas, Brian Forster. ¿Es la primera vez que vuelas desde Ica? Estuve aquí, pero volé sobre Nazca. Creo que al menos 50 veces. Siempre hay más que ver cada vez que vuelas aquí. Es impresionante. Fue Erich von Däniken, con su libro Recuerdos del Futuro, quien expuso las líneas de Nazca y las figuras al mundo. Y el hecho de volar sobre Nazca con él es algo que nunca olvidaré. La ruta de vuelo de Erich y Brian los lleva sobre un área menos conocida llamada Palpa, ubicada entre las ciudades de Paracas y Nazca. Allí investigarán evidencias de un nuevo descubrimiento. Hay al menos 1000 geoglifos en esta área y muy pocas personas vuelan sobre Palpa, y es una pena, porque podemos ver figura tras figura aquí. Sí, Palpa tiene muchos diseños extraños, diría que casi antropomórficos, cruces entre humanos e insectos. Básicamente estamos en medio de la nada. Más o menos, este es un completo desierto. Así que, ¿por qué hay tantas líneas y geoglifos en un lugar tan recóndito? Mira allí, una de las líneas largas cruza sobre las colinas. Sí. Lo que es otro misterio. Así es. Según los arqueólogos ortodoxos, la antigua cultura de Nazca creó estas misteriosas líneas entre los siglos I y VIII de nuestra era, aunque nadie sabe exactamente por qué fueron creadas. También se cree que las imágenes, que cubren un área de más de 440 kilómetros cuadrados, fueron producidas raspando manualmente la capa superior de suelo rojizo, rico en hierro, para crear diseños con la tierra amarillenta más clara debajo. Por lo que supe de un lugareño, que es piloto, la mayor de las líneas pequeñas se extiende por 23 kilómetros derechos sobre las colinas y montañas y luego cruza el desierto. Veo mucho más hoy que nunca antes. Sí, hay al menos 20 líneas allá abajo. Es realmente fantástico. Cuando su vuelo entra en los límites de la ciudad de Nazca, son recibidos por la que Erich considera una figura amistosa y familiar. Ahí está él. Sí. A esta figura la llaman el astronauta. Parece un astronauta, sí, con el casco puesto, etc. Sí. Y el mundo debe entender que este es un misterio hecho para máquinas voladoras, para los llamados dioses que vuelan. Los nativos quieren enviarles una señal. Oigan, mírennos, bajen, deténganse aquí. Estamos aquí, los estamos esperando. Tenemos ofrendas para ustedes, alimentos. Estoy totalmente convencido, no tengo dudas. Sé demasiado sobre esto. Hubo extraterrestres en este planeta hace algunos miles de años. En los 50 años desde la publicación de Recuerdos del Futuro, muchas otras marcas a gran escala en la Tierra han sido halladas en todo el planeta, incluyendo descubrimientos recientes en Arabia Saudita, Siria, Jordania y las montañas Urales en Rusia. En 2011, la arqueóloga Sarah Parcak anunció que había localizado 17 pirámides potencialmente desconocidas, más de 1000 tumbas y unos 3000 antiguos asentamientos humanos enterrados bajo las arenas de Egipto. Pudo lograr esta hazaña sin precedentes utilizando una nueva herramienta revolucionaria conocida como arqueología espacial. Encontró 3000 estructuras solo mirando imágenes satelitales. Eso es extraordinario. Algo que hace 10 o 20 años era simplemente ciencia ficción. El uso de tecnología satelital infrarroja también está revolucionando el mundo de la exploración de los antiguos astronautas. El Cairo tiene las grandes pirámides de Giza. Luxor tiene todos esos antiguos templos y tumbas egipcias.
Pero lo que no saben es que más del 90% todavía está oculto bajo las arenas de Egipto. La arqueología solo debe haber descubierto un 10%, tal vez menos, de todas las ruinas y evidencias de civilizaciones pasadas. Y bien podría ser el caso que en algunas de estas ruinas esté la evidencia que necesitamos para demostrar que extraterrestres visitaron nuestro mundo en esa época. En 2015, científicos de la NASA, trabajando en la Estación Espacial Internacional, publicaron fotos de un grupo de más de 200 círculos, líneas y anillos gigantes formados por montículos de tierra en el área de Turgay, en el norte de Kazajistán, que se cree se remontan al año 6000 a.C. Cuando estás en tierra, en Kazajistán, solo ves un par de puntos, pero arriba en el cielo, y mientras más subes, se puede apreciar la auténtica extensión de todo. Pero el hecho de que solo puedas apreciarlo desde gran altura en el aire, me dice que tal vez nuestros ancestros intentaron comunicarse con alguien allá arriba. Con la aparición de nuevas tecnologías, en especial relacionadas con la arqueología espacial o la tecnología satelital que nos permite mirar debajo de la arena, no puedo siquiera imaginar qué más habrá allí por descubrir. La ciencia siempre evoluciona y cambia, igual que cualquier otra práctica, igual que la arqueología. En una época, si subías a tu bote y remabas lo suficiente, caerías por el borde de la Tierra. Eso no era real, no era cierto. Avancemos 200 años en el futuro y veamos qué entendemos ahora. No creo que puedas decir que la ciencia está decidida. Soy de la opinión de que toda teoría científica está en medio de grandes cambios. Tenemos ciertas tesis en mente. Si sueltas una manzana, caerá al suelo. No entendemos la gravedad, la materia y la energía oscuras, el misterio de la teoría de los agujeros negros. No lo entendemos. Las personas que miran por telescopios, quienes miran por microscopios, todos lo estamos inventando en el camino. Nadie está seguro. En años recientes, avances en arqueología e investigación genética han hecho que las preguntas formuladas por primera vez en Recuerdos del Futuro parezcan menos audaces y más cerca de ser respondidas. Y junto a Eric von Däniken hay un creciente ejército de individuos de ideas similares, compuesto no solo por teóricos de los antiguos astronautas, sino por científicos, líderes mundiales, académicos y empresarios millonarios. Cada vez más, la puerta que abrió Eric von Däniken hace 50 años se abre más ampliamente de lo que el autor suizo pudo haber imaginado. Pasadena, California, 17 de junio de 2018. Miles se reúnen en el centro de convenciones de Pasadena para AlienCon, una convención de 3 días para explorar los misterios de antiguas civilizaciones, existencia extraterrestre y los fenómenos inexplicados de nuestro universo. Estoy por presentarles a un hombre que en el año 1968 publicó un libro llamado Recuerdos del Futuro. La leyenda, Eric von Däniken. Eric von Däniken sube al escenario ante un público de 3.500 personas. Hombres y mujeres que están convencidos de que el pasado de la humanidad y su futuro son más extraordinarios y esperanzadores de lo que la ciencia ortodoxa les ha hecho creer. Quisiera decir que en el curso de la historia del planeta Tierra hemos visto a grandes hombres. Moisés fue uno de ellos, Abraham Lincoln fue otro, y quisiera honrarlo a usted en ese mismo grupo de hombres. Muchas gracias, son muy amables. Todo comenzó por causa de dudas religiosas. Ese fue el poder en mí para averiguar qué es Dios. Por cierto, aún soy un profundo creyente en Dios. Simplemente tenía dudas en mi propia religión. Mientras tanto, tengo 83 años. Los dioses me aman.
Han pasado 50 años desde 1958. En tu opinión, ¿cómo ha cambiado la opinión sobre la teoría de los antiguos astronautas en los últimos 50 años? Fue un éxito de ventas de inmediato en Alemania y Suiza. Luego se vendió en Estados Unidos, fue un éxito aquí. Y tan pronto fue un éxito de ventas, por supuesto fui atacado. Me aplastaron casi todas las comunidades científicas, todos los científicos y todos los periódicos. Todos pensaban que lo que ese joven suizo escribía no tenía sentido, que era basura. Así que fui atacado. Y no acostumbro rendirme, así que comencé a pelear y pelear y pelear. En total he escrito 41 libros y he vendido aproximadamente 76 millones de copias en 32 idiomas. No está mal. En los 50 años desde Recuerdos del Futuro, ¿cuáles crees que sean las evidencias que hayan aparecido desde entonces y que no hayas cubierto en tu libro? Por supuesto, en todos estos años siempre surge nuevo material y sabemos mucho más sobre la Gran Pirámide. Detectamos los salones, fosos, corredores y cosas en su interior que no conocíamos en 1966 cuando escribí Recuerdos del Futuro. La secuela de Recuerdos del Futuro ya está en el mercado y por supuesto hay material allí que nunca han visto y no lo creerían en este planeta. Para Erich von Däniken, la recepción que tuvo en AlienCon fue tanto abrumadora como gratificante. Pero igualmente gratificante es el hecho de que desde que Recuerdos del Futuro fuese publicada en 1968, un creciente número de teóricos e investigadores de los antiguos astronautas se han unido a él en la misión de su vida, abrir las mentes del mundo a la muy real probabilidad de que existan los alienígenas y que hayan estado visitando la Tierra por miles de años. Bien, Eric, ¿alguna vez imaginaste esto? No lo hice. Hemos visto un cambio fundamental en el modo en que este tema ha sido manejado y creo que estamos al borde de algo importante. La mayoría no comprende desde una perspectiva bíblica cuán válidas son muchas de sus opiniones realmente. Y creo que es muy importante, muy validador para mí el haber recibido esta oportunidad de compartir estas cosas desde las fuentes auténticas. Un amigo que trabajaba para la NASA me preguntó varias veces, ¿cómo puedes hacer ese asunto de los ovnis que haces y todo eso? Y le dije, como científico, si te cierras y solo buscas tus llaves bajo el farol, nunca encontrarás las condenadas llaves. Aprendan a ser humildes. Somos humanos maravillosos, seres inteligentes, pero hay otros seres fantásticos por allí. Esta será la nueva ciencia, el nuevo mundo. Antalya, Turquía, 2017. Oficiales de la Universidad de Akdeniz anuncian haber agregado un nuevo currículo a su programa. Titulado Ufología y Exopolítica, está diseñado para enfocarse en la búsqueda de vida extraterrestre y la diplomacia galáctica. En el Centro de Astrobiología del Reino Unido de la Universidad de Edimburgo, un curso diseñado para enseñar a los estudiantes cómo buscar alienígenas incluirá una introducción a la astrobiología y la búsqueda de vida extraterrestre. Y en la Universidad del Este de Washington, en Cheney, Washington, hay un curso que examina la teoría de los antiguos astronautas para intentar explicar los capítulos perdidos en la historia de la humanidad. Actualmente se dictan cursos universitarios en exopolítica. Se supone que sea la nueva frontera en diplomacia. Hay toda una generación de jóvenes que ahora están creciendo no con la pregunta de si existe vida allí afuera, sino ocupándose del problema de qué hacer cuando llegue aquí. Es sumamente emocionante que estemos comenzando a ver cursos en universidades de todo el mundo sobre la teoría de los antiguos astronautas. Hay demanda por ellos, los estudiantes quieren saber más, quieren discutirla, debatirla, quieren ser parte de la revolución.
Solo en los últimos 10 años hemos visto surgir esta nueva generación de teóricos de los antiguos astronautas. Están trayendo nuevas ideas, hechos nuevos que previamente no estaban disponibles. Y lo que hará eso finalmente será abrir la imaginación de la humanidad y ayudarnos a recuperar las respuestas a esas preguntas vitales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde iremos? Actualmente, más de 50 años después de la publicación de Recuerdos del Futuro, las preguntas planteadas por Erich von Däniken están siendo hechas por un creciente número de personas más ansiosas y dispuestas que nunca antes a recibir las respuestas. En ninguna época ha habido una ola tan grande de personas que crean en la vida alienígena, en que los extraterrestres pudieron venir aquí en el pasado, en que no estamos solos, que estamos siendo visitados y que lo fuimos en el pasado. Así que es tiempo de cambiar ahora y en muchos modos la teoría de los antiguos astronautas está liderando este cambio. En los últimos 50 años hemos sufrido un cambio de paradigma de la cultura global. Hace 50 años, si hablabas de extraterrestres, otras dimensiones, viajes por puertas estelares, las personas te habían considerado loco o algo así. Pero ahora, esta idea está en todas partes en nuestra cultura, está en los medios. Un enorme número de personas en todo el mundo, tanto personas espirituales como no espirituales, aceptan la idea de que no estamos solos. Por los últimos 50 años, Erich von Däniken ha sugerido que si no nos familiarizamos con la idea de la vida extraterrestre, si y cuando aparezcan, la humanidad sufrirá lo que él llama un shock de los dioses. Así que creo que es muy beneficioso que las personas comiencen a aceptar la idea de los extraterrestres. Este es un movimiento enorme. Recuerdos del Futuro es una mitología de nuestro tiempo. Hay ciertos temas de visitas desde un lugar celestial que ocurren en la mitología y religión mundiales. Y están allí de un modo levemente diferente que se relaciona con nuestra era. Y la respuesta es básicamente religiosa. Las personas ansían algo extraordinario. Y Erich von Däniken se los ha dado. Creo que la conciencia colectiva humana está cambiando y las personas están más abiertas a aceptar algunas de estas ideas. Algunas personas que trabajaron en la NASA han dicho oficialmente que por supuesto que creen que existe la vida extraterrestre. ¿Cómo podría no existir? Ha habido personas en la NASA que dicen ¿cómo podría no existir algún tipo de arquitectura? ¿Cómo podría ser esto aleatorio? Si realmente obtuviésemos pruebas de los alienígenas, cambiaría todo lo que nos han enseñado y hay algo aterrador en eso, pero también hay algo infinitamente emocionante en ello. En los miles de millones de galaxias que existen en el universo, matemáticamente tiene que haber vida en otras partes, vida apasionada en todas partes. En mi opinión, no hay duda de que existen los alienígenas. Para Erich von Däniken y los millones de personas a quienes ha inspirado, el que los extraterrestres hayan venido o no a la Tierra en el distante pasado es una pregunta que pueden responder fácilmente. Para ellos, las pruebas están en todas partes, en la antigua arquitectura, en los muros de las cuevas, en bloques de piedra e incluso en el ADN humano. Pero las preguntas más difíciles de responder se relacionan con el futuro de la humanidad. ¿Qué sigue ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? Y estamos a punto de descubrir la prueba definitiva al finalmente estar cara a cara con nuestros ancestros alienígenas. La teoría de los antiguos astronautas no requerirá de 50 años para ser probada. En los próximos 10 años tendremos contacto con extraterrestres y les preguntaremos, ¿estuvieron ustedes o sus antepasados aquí en nuestro planeta? Y ellos nos dirán, por supuesto, definitivamente, nuestro destino es regresar a las estrellas.